Estimados, bienvenidos a la clase número 31 de la asignatura de calidad y mejora continua en la minería. Tal como ya les expliqué en la última sesión de Teams, respecto a la última evaluación, donde le he pedido que ustedes realicen el análisis causal de un potencial problema minero y planteen las acciones correctivas que sean necesarias. En este caso, me voy a plantear un ejemplo que en este caso sería de que me estoy tratando de anticipar la situación donde me encuentro con tiros quedados después del proceso de tronadura. Bien, van a tener que disculpar un poco, mi nivel de manejo en este proceso es bastante precario, ya se lo había advertido antes, así que por favor quédense más bien con la forma de razonar y ustedes traten de aplicarlo en los casos que seleccionaron en esta evaluación. Bien, voy a partir con esto. Yo lo que entiendo es que cuando existe el problema del tiro quedado es que simplemente cuando se produce la tronadura hubo algunos tiros que no se pudieron, que no se detonaron, ¿ya? Y eso supone un tremendo riesgo porque podrían reventar o explotar cuando se produce la manipulación del material después de ese proceso, lo que supone un tremendo riesgo para la seguridad de las personas y de la infraestructura que se ocupa. Bien, entonces nos vamos a plantear en función de cada uno de los componentes. Nos vamos a plantear si el escenario fuera que una de las causas puede estar relacionada con las personas, podríamos suponer que esto pasó porque quizás teníamos personas que no tenían suficiente experiencia para la carga de los tiros. Podría ser eso una de las razones. Y una de las razones fue que no pudieron aplicar correctamente la carga con explosivo en los tiros, en los pozos. Podría andar por ahí. Por lo tanto, uno podría pensar que en ese caso sería conveniente hacer que la gente gane, esas personas ganen algo más de experiencia. Podría ser que les preparen un taller donde los entrenan a hacer bien el trabajo, si es que los quieren mantener. La otra posibilidad es simplemente cambiarlo de lugar. Ojo, pueden haber más causas. Yo voy a ser bastante mezquino en este sentido. Otra de las razones podría ser de que las personas tuvieron bastante poco tiempo o tiempos bastante cortos para hacer, para hacer esta aplicación. Pero en este caso, si fuera así, no sería la persona la que tiene el problema, ¿ya? Bien, planteémonos el siguiente escenario entonces. ¿Qué pasa si el problema está en la metodología? Y tal como estoy mencionando, puede ser que la metodología es la causa, puesto que se da demasiado poco tiempo, o sea, se da muy poco tiempo para que se realice la carga del explosivo, y esto es lo que termina resultando es que a veces donde se apuran le echan bastante poco, menos material, y por lo tanto o no dejan bien dispuesto el sistema, siendo esta la razón por la que se produce el tiro quedado, o sea, se quedan los tiros. Y en este caso, uno podría pensar que la acción correctiva, ¿ya?, tendría que ser modificar el tiempo, es decir, modificar la metodología. Quizás dar algunos minutos más o algo similar. Podría ser esa la razón. Podría ser que, vean cómo se cruzan las cosas, podría ser que la razón es que las personas cuando están aplicándolo no lo saben hacer bien. Y en este caso sería al revés, si se dan cuenta. No estaría en la metodología, sino que estaría en las personas. Bien, sigamos. Pensemos que podría tratarse de los materiales. Si por alguna razón los materiales no se encontraran en buenas condiciones, ¿qué significa eso? Que si esa es una de las causas, que el material esté percudido, esté dañado, esté deteriorado, esté obsoleto, uno podría pensar que la acción correctiva, en este caso, tendría que ser una revisión previa del material antes de su utilización. Y ahí estaríamos, de alguna manera, previniendo que nos vuelva a ocurrir. Fíjense otra vez, se vuelve a cruzar. Podría ser un problema de metodología o podría ser un problema de persona. Sigamos. Si el problema está en la infraestructura, en este caso podríamos buscar como dos tipos de razones. Podría tratarse de la roca, en donde estamos colocando el material explosivo,
y en ese caso no hay mucho que hacer. ¿Ya? No lo solucionaríamos de esa manera. Pero podría condicionarnos a decir, bueno, si se trata de esto, tendríamos que manejarlo con otro método, es decir, fíjense que tendríamos que cambiar algunas de las cosas que hemos considerado antes. Pero si el problema estuviera derechamente en la máquina que fabrica los pozos y no les da el diámetro o no les da la profundidad que se necesitaba, uno tendría que pensar, bueno, necesito ver qué es lo que le está pasando a la máquina, si es que esa fuera la causa. Otra vez, fíjense que si uno le da un poquito más de vuelta, terminaría descubriendo que puede ser un problema de personas, podría ser un problema de materiales. Luego, en este caso, si fuera simplemente la máquina que no funciona bien, que no alcanza a perforar lo suficiente, no podría ser, bueno, necesita mantención. Entonces mis acciones correctivas serían realizarle una mantención planificada a esas máquinas. Revisarlas también antes, ¿ya? Luego tendríamos que otra de las causas podría ser el entorno. Supongamos que nosotros nos encontramos trabajando a cielo abierto. Y puede ser de que hay oportunidades donde el terreno se ha estado... no es la palabra correcta, pero vamos a decir que se está humedeciendo. Demasiado producto de la camanchaca y esto le ha cambiado algunas cualidades a la roca, lo que hace que frente a algunas circunstancias el material se deteriora por causa, el material explosivo se deteriora por causa de las condiciones climáticas. Podríamos achacarlo a la temperatura, podríamos achacarlo al momento del día en que se realiza, etc. En ese caso, si ustedes se fijan, como que no hay mucho que hacer, pero sin embargo uno podría tomar como acciones correctivas, ¿sabes qué? Vamos a modificar el horario en donde se carga para evitarnos el problema de esta excesiva humedad o los cambios de temperatura demasiado bruscos. Podría ser, pero fíjense, pareciera que finalmente tiene que ver como un problema de metodología. Otra vez regresamos a las cosas que planteamos inicialmente. Y finalmente nos vamos a referir a si la causa estuviera en las mediciones. En este caso, podríamos pensar nosotros que, bueno, nos quedó de esta manera porque quizás no hemos hecho el suficiente ajuste. Cuando medimos la profundidad de los pozos o el diámetro de los pozos no nos fijamos mucho, o puede ser que cuando cargamos no pesamos lo suficientemente bien el material, o no hemos medido, si hubiéramos usado alguna regla, algún pie de metro o alguna cosa que nos permitiera medir lo que estamos instalando en ese momento, si esa es la causa, entonces nosotros tendríamos que deducir que la acción correctiva sería realizar algún tipo de mantención sobre esos equipos de medición o simplemente cambiarlos por algunos que funcionen de una manera mucho más adecuada a lo que nosotros estamos requiriendo. En fin, yo les estoy pidiendo como tarea que ustedes se coloquen en todos los escenarios y hagan una suerte de lista de cosas que se tendrían que realizar. Si ya hemos entendido que nuestras potenciales causas las hemos detectado, nosotros podríamos empezar a enumerar. Si se dan cuenta, muchas de estas cosas van a pasar por capacitación al personal, van a pasar por realizar controles previos a el uso de los materiales, por el establecimiento de algún método o la modificación del método actual, va a pasar por la calibración de algún equipo o por realizar medidas que quizás no se estaban realizando, modificaciones en horarios de trabajo y etc. Eso es lo que yo les he estado solicitando. Espero que con este ejemplo les quede un poco más claro de lo que ya les expresé en la sesión de Teams. Bien, los dejo con eso y nos estamos viendo. Cuídense.